Capítulo 21. Genes ocultos. El día había comenzado tan bien, se lamentó Kakashi mientras miraba a través de la niebla, haciendo todo lo posible para encontrar a su oponente, pero sabiendo que era casi imposible. Él no era un tipo sensorial. Solo Naruto en su pequeño grupo sería capaz de navegar a través de la niebla que Momochi Zabuza había convocado para apagar todos sus sentidos. El maestro de la técnica de Silent Killing era más silencioso que la muerte cuando se acercó a ellos, la niebla empaló la vista de Kakashi, incluso con el Sharingan en la cuenca del ojo izquierdo, e incluso amortiguó su capacidad sensorial, que ya era bastante limitada. Como había dicho, solo su rubio compañero de equipo puede moverse en esta niebla, como se había comprobado anteriormente cuando los encontró y logró sacar a ese chico, Aku, de su cúpula de hielo que usaba para luchar contra Sasuke. Pero eso había sido hace un tiempo y las cosas estaban demasiado tranquilas desde la dirección de la cúpula y esto enojó a Kakashi, incluso más que su incapacidad para ver dicha cúpula. Naruto era una persona naturalmente fuerte, un rasgo que Kakashi sabía que había aprendido de su madre. Ser incapaz de escucharlo. A Kakashi no le gustó. Y estaba muy enojado con Zabuza y su pequeño compañero por atacar en este día de todos los días posibles. Podrían haber atacado en cualquier momento y, sin embargo, habían elegido el 10 de octubre para intentar matar a Tazuna-san. El segundo en que la niebla, incluso más gruesa que cuando pelearon por primera vez, descendió sobre el puente cuando él, Sasuke, Sakura y Tazuna llegaron, Kakashi supo que este día había terminado y que estaba furioso en nombre de Naruto. Se suponía que este era el único cumpleaños que Naruto podía disfrutar. Se suponía que se divertían sin hacer nada más que dar compañía a Tazuna y sus compañeros constructores de puentes, escuchando las historias que los hombres contaban para hacer que sus tareas fueran menos tediosas y luego regresar a la cabaña en busca de ramen caliente y casero. Se suponía que no debían luchar hasta la muerte hoy. Pero, Kakashi lo sabía, un ninja. La vida ese nunca puede ser planeada como tal. Todavía se sentía indignado por el bien de Naruto. Y Sasuke lo era aún más, lo que mostraba en su mirada implacable a los dos Shinobi Kirigakure que se rebelaban al ninja Leaf. A medida que sus rápidos, enojados y precisos ataques se mostraban al encontrarse con Aku de frente, a pesar de la impresionante velocidad del chico. Sasuke no era un prodigio por ninguna razón. Su sangre Uchiha lo hizo enfurecerse mucho en su ira, pero no habían esperado que Aku fuera su polo opuesto, el hielo en su fuego. El chico tenía un Kekkei Genkai único, uno de los pocos raros que sobrevivieron en la niebla después de que tuvieron su pequeña purga de las líneas de sangre. Kakashi se preguntó cómo habría sido ese tipo de purga en Konoha. Habría llevado a la guerra, sin duda, probablemente liderado por los Uchiha con su temible Sharingan y todos los demás clanes con habilidades tan especiales no hubieran dudado en tomar represalias. Eran un país pacífico. El copia ninja todavía no podía entender cómo un ninja tan sediento de sangre con habilidades tan poderosas no había ganado una guerra como la que había luchado brevemente. Incluso si hubieran sido muy superados en número, deberían haber ganado. Pero pocos raros todavía tenían sangre poderosa en sus venas. Aku fue uno de ellos. El chico era un genio a la par con Sasuke, hábil, rápido y talentoso. Su hielo no podía derretirse y usó su velocidad a su favor. Solo tuvieron la suerte de que había estado tratando de conseguir que Sasuke se rindiera, que dejara de luchar en vez de matarlo, pero los Uchiha siempre eran conocidos por su orgullo. A pesar de que sabía que era superado e incluso superado, ya que el chico era Chunin al menos y, obviamente, Sasuke se negó a rendirse. Rodeado por un solo enemigo que podía atacar desde cualquier ángulo, separado de sus compañeros de equipo y agotado lentamente debido a la pura inexperiencia, a pesar del entrenamiento de control de chakra, Sasuke todavía estaba allí, herido y empalado por docenas de agujas, lo suficientemente terco como para seguir luchando. No se le permitió fallar a un tercer Uchiha, un tercer compañero de equipo, cuando Aku había decidido pelear adecuadamente con el niño de pelo negro, solo para ser golpeado por uno de sus espejos de hielo por un Naruto engañosamente silencioso. La mirada de acero en esos ojos azules había sido más escalofriante que el hielo de Aku, cuando Sasuke los había visto por primera vez. Había tenido sangre en su mano izquierda y algunas gotas en la mejilla izquierda, lo que indicaba que se había metido en problemas antes de llegar al resto del equipo 7. No había tenido tiempo de preguntarle al rubio qué había sucedido, por lo que Naruto no lo había hecho.
No tuve la oportunidad de decirle cómo Gato había perdido la fe en que Zabuza completara la misión y, en cambio, había enviado a 2 mercenarios Ronin para atrapar a Tsunami y posiblemente a Inari, aunque habían amenazado con matar al niño. No había sido algo agradable despertar. Por una vez había estado tan profundamente dormido, había pasado la mañana entrenando con el Mokutón en el bosque y había intentado, una vez más, realizar el dios del trueno volador antes del combate, al estilo de Madara, con 50 de sus Kage Bunshin, que tenía no los sentía acercarse. No como amenazas potenciales, de todos modos, ya que no tenían un chakra refinado del que hablar. Naruto los había registrado como civiles, no como shinobi, y según los estándares ninja, lo eran. Sin embargo, habían estado armados con katana y malas intenciones, eliminando a Tsunami y casi matando a Inari cuando el chico trató de salvarla. Las lágrimas le corrían por la cara, pero aparentemente finalmente se había cansado de llorar, y había tratado de ser como Naruto, corriendo audazmente hacia los 2 hombres. Uno había estado arrastrando a su madre por el pelo y no le importó el pipsqueak, pero el otro había querido derramar un poco de sangre y esa intención de matar, tal vez no un shinobi pero aún muy real, hizo que Naruto saliera corriendo de la casa, los ojos rojos y las manos unidas en una oración como la posición como espiga de madera surgió repentinamente del suelo y perforó al hombre antes de que pudiera hacer lo mismo con Inari. El otro hombre se dio la vuelta, se sobresaltó y levantó su espada para cortar a Inari, que seguía corriendo, pero Naruto había sido más rápido, apareciendo ante el hombre antes de que pudiera parpadear y cortándose la garganta con un kunai. Apenas había logrado atrapar a Taunami antes de que ella pudiera golpear su cabeza contra el duro suelo. Los ojos rojos y las manos unidas en una posición parecida a una oración, mientras la espiga de madera surgió repentinamente del suelo y perforó al hombre antes de que él pudiera hacer lo mismo con Inari. El otro hombre se dio la vuelta, se sobresaltó y levantó su espada para cortar a Inari, que seguía corriendo, pero Naruto había sido más rápido, apareciendo ante el hombre antes de que pudiera parpadear y cortándose la garganta con un kunai. Apenas había logrado atrapar a Taunami antes de que ella pudiera golpear su cabeza contra el duro suelo. Los ojos rojos y las manos unidas en una posición parecida a una oración, mientras la espiga de madera surgió repentinamente del suelo y perforó al hombre antes de que él pudiera hacer lo mismo con Inari. El otro hombre se dio la vuelta, se sobresaltó y levantó su espada para cortar a Inari, que seguía corriendo, pero Naruto había sido más rápido, apareciendo ante el hombre antes de que pudiera parpadear y cortándose la garganta con un kunai. Apenas había logrado atrapar a Taunami antes de que ella pudiera golpear su cabeza contra el duro suelo. Cuando se dio la vuelta, Inari todavía tenía lágrimas en las mejillas, pero estaba mirando, aturdido y fascinado, a la madera que todavía empalaba a los sádicos sería asesino del niño. Sus enormes ojos se volvieron hacia Naruto y el rubio se estremeció cuando se dio cuenta de cómo debía verse ahora el niño, colmillos afilados, cicatrices de bigotes oscuros y alargados, ojos de zorro con 3 tomoe, manos con garras y sin duda mucho más salvaje, casi electrificado como el cabello debido al chakra que había estado usando y la sangre en la cara y la ropa. Quería golpear su cabeza contra algo, con fuerza, hasta que venció a todo lo estúpido de sí mismo por no permitir que uno, sino todos de sus poderes secretos al descubierto de esa manera. Claro, había reaccionado por instinto a una amenaza, aprovechando el chakra de Kurama para acelerar sus músculos, pero sabiendo que necesitaría unos segundos más para alcanzar a Inari, los pocos segundos que no podía permitirse, pero su Mokutón podía llegar a tiempo. Había estado listo para el segundo ataque. Él podría haber salvado a Inari y su madre, pero estaba seguro de temerle ahora. Eso fue genial. En lugar de eso, Inari se había chivado de asombro cuando se recuperó de la conmoción de la situación, sorprendiendo a Naruto con su reacción. Claro, no mucha gente ha visto a Naruto de esta manera, ya que nunca permitió que sus poderes se mostraran tan libremente. Realmente, podía contar fácilmente a todas las personas que realmente tienen lo vi así en sus 2 manos. Claro, muchos de esos dedos se dirigieron a los hombres que lo habían perseguido al bosque cuando despertó estos poderes cuando tenía 4 años, pero el resto eran los pocos shinobis que sabía que su pasatiempo de activar la trampa no se detendría antes de que pudieran alcanzar a Konoha para que los enfrentara de frente. Los tipos que mató hoy definitivamente no fueron su primer asesinato. ¿Cómo aprendiste a hacer eso? ¿Qué pasa con las garras? ¿Te duelen las mejillas? Alguien te golpeó en la cabeza para que tus ojos sangraran así. ¿Eres más rápido que Kakashi-san? No puedo decirte cómo aprendí a hacer nada de esto. De hecho, no deberías haber visto nada de esto.
El gat rubio respondió, gesticulando a su persona con un ceño preocupado en su rostro. Y no, no estoy herido y no sé si soy más rápido que Kakashi-sensei. Por favor, no se lo digas a nadie. Inari no había entendido por qué Naruto querría mantener lo fuerte que era en realidad un secreto, pero había aceptado guardar los secretos de Naruto, algo por lo que Naruto estaba muy agradecido. Había pasado otros 5 minutos revisando a Tsunami antes de levantarla y traerla a la casa, donde finalmente contuvo sus poderes una vez más, su apariencia volvió a la normalidad. Le había dado instrucciones a Inari para que se quedara con su madre y le pusiera algo de hielo en la cabeza antes de salir, pero el niño lo había detenido con una simple pregunta. ¿Por qué estás haciendo esto? El chico le había preguntado, la confusión clara en su voz. ¿Por qué arriesgas tu vida por lo que son esencialmente extraños? Cuando era pequeño, respondió Naruto después de una larga pausa, recordando los días en que seguía corriendo por las calles con lágrimas saliendo de sus ojos, incapaz de hacer otra cosa que correr y llorar como un cobarde, como un debilucho. Había odiado esos días más que cualquier otra cosa en su vida, incluso la soledad, porque creía que estaba solo porque estaba tan débil. Tenía sentido en su joven cabeza en aquel entonces. Qué ingenuo había sido. Nadie me ayudaría. Era débil y no podía ayudarme a mí mismo, pero a las personas fuertes a las que no les importaba. Casi muero en más de una ocasión. Recordó que había apretado los puños con tanta fuerza que un poco de sangre se había escapado, pero Kurama había curado esas heridas superficiales para cuando llegó al puente. Entonces obtuve estos poderes y me hice fuerte. Finalmente pude ayudarme a mí mismo. Pero también podía ayudar a otros que no podían ayudarse a sí mismos, que eran como yo antes de que me volviera fuerte. Así que juré, en estos poderes míos y en mi vida, que ayudaré a todos aquellos que lo necesiten. Que voy a ayudar a todos aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Porque eso es lo que se supone que hacen los ninjas. Pero eso no es lo que se supone que deben hacer los ninjas. Inari había gritado, unas pocas lágrimas corrían por su rostro de nuevo. Naruto se había girado para mirarlo a los ojos justo cuando él se frotaba los ojos para ocultar sus lágrimas. Eso es lo que se supone que hacen los héroes y los héroes siempre mueren. A veces, tal vez, había admitido Naruto, recordando todas las veces que había deseado egoístamente que Yondaime no fuera un héroe, que su madre no era un héroe, porque serían más que simples nombres e imágenes en la historia o en la historia. Monumentos y lápidas. Pero se había dado cuenta rápidamente de que no serían ellos si no hubieran hecho lo que tenían. Su madre fue olvidada por completo y el nombre de su padre se perdió para ocultar el título, pero su sacrificio nunca fue verdadero olvidado. En este día, las personas oran por quienes lucharon para salvarlos hace 12 años. Solo unos pocos rezan por su padre como persona y no como el Yondaime Hokage. Solo él ora por su madre y su padre como los padres que se suponía que eran, pero solo pudo vislumbrar una vida así. Pero su sacrificio no había sido en vano. Konoha sigue en pie orgullosa y alta y fuerte como siempre. Nuevas vidas nacían cada día. Naruto era egoísta, pero no tan egoísta como para desear que todo eso fuera destruido solo para que pudiera tener a sus padres allí. Sus padres eran héroes. Pero en realidad nunca morir. Su memoria sigue viva. Le había dicho a Inari. Esto inspira a otros a vivir vidas respectivas, a ser buenos, a tener una moral alta, a ser humildes y a no desperdiciar las vidas que salvan. Mis padres eran héroes y sí, pueden estar muertos, pero nunca murieron. Siguen viviendo en los recuerdos de todas las personas que salvaron y en mi propia memoria y corazón, a pesar de que nunca les hablé ni una vez. Claro, las personas lloran por un héroe caído, pero si siguen llorando por ellas, no están respetando todo lo que han hecho y sacrificado. Todo se desperdicia. ¿De verdad quieres que las obras de tu padre se desperdicien en tus lágrimas? ¿Cómo puedes ser tan fuerte? El niño pequeño había exigido justo antes de que Naruto se escapara, extendiendo sus sentidos para detectar más amenazas que pudieran estar cerca y sintiendo que algo estaba pasando en el puente. Siempre reconocería el chakra helado que venía de allí. Ese chico estaba allí. También eres fuerte. Arriesgaste tu propia seguridad por alguien que te importa. Había recordado las palabras que el niño mayor le había dicho en el bosque, ese día, no tanto tiempo atrás. Cuando tienes a alguien precioso, es cuando te vuelves realmente fuerte. Porque quieres protegerlos y ayudarlos lo mejor que puedas. Con una última sonrisa sobre su hombro, Naruto se había escapado. Un héroe se esconde en el corazón de cualquiera que quiera ayudar a alguien que ellos consideran importante. Te dejaré este lugar, Inari.
Había escuchado a Inari responder pero no había registrado las palabras, ya sumergiéndose en sus sentidos para asegurarse de que no hubiera más sorpresas desagradables que se movieran hacia la cabaña. Eso le permitió sentir que Inari estaba feliz y sonriente otra vez, por lo que contó eso como una victoria. Y puede que no haya encontrado más amenazas mientras aceleraba por el pueblo hacia el sitio de construcción del puente, pero el chakra frío que venía de allí lo había puesto nervioso. Había olfateado un poco de sangre en el aire y Kurama había suministrado que era de Kakashi. Podía sentirlo, Sakura y Tazuna primero, enfrentándose contra Zabuza. Naruto se habría quedado para ayudarlos cuando hubiera sentido una intención de matar diferente que parecía casi forzada, un poco detrás de la espalda de Zabuza. Era Aku. Y la persona con la que estaba luchando era Sasuke. Naruto había corrido al lado de los cuatro para esquivarlo más cerca del comienzo del puente y, en cambio, se había apresurado a ir al lugar donde estaba el Uchiha, sintiendo que su sangre se enfriaba cuando vio el estado de su compañero antes de que empezara a hervir como lo hacía el chakra de Kurama. Sasuke parecía un cojín de aguja. Sus brazos, sus piernas, su estómago, su torso e incluso su cuello tenían agujas que sobresalían de ellos en algún lugar. Había rasguños y cortes de donde las agujas acababan de rozarlo en lugar de empalarlo. La nariz de Naruto recogió el olor de su sangre. Sus sentidos captaron su agotamiento, creciendo lenta pero constantemente. Y captaron la intención asesina de Aku justo cuando el chico se movía para matarlo. Naruto tampoco pensó cuando activó brevemente sus poderes secretos por segunda vez ese día. Utilizó su Sharingan para rastrear los movimientos de Aku y usó el chakra de Kurama para acelerar su velocidad para poder llegar a tiempo. Aku acababa de dejar uno de esos espejos de hielo de los que había sacado toda su cúpula, con una aguja letal en la mano, cuando Naruto apareció desde su izquierda y golpeó al shinobi más viejo justo fuera del espejo y fuera de la cúpula. Solo la voz de Kurama gritando en su cabeza le recordó que recuperara el poder de nuevo y aterrizó a unos metros de Sasuke, jadeando ante una retirada tan abrupta de un chakra tan poderoso. Tanto Aku como Sasuke levantaron la vista y se congelaron al verlo allí con ellos. Aku, porque no quería pelear y posiblemente matar a Naruto, lo más cercano que tiene a un amigo además de Zabuza, quien en realidad lo trató como un arma la mayor parte del tiempo. Sasuke, porque no quería a Naruto aquí, dentro de esta cúpula en una situación como esta, donde ambos podrían ser asesinados tan fácilmente, donde sabía que Naruto no usaría sus poderes. Pero Naruto no tenía la intención de irse y ambos se dieron cuenta simplemente mirando a los ojos de Naruto. Era la misma mirada que tenía cuando le había prometido a Tazuna en la herida en su mano que protegería al viejo con su vida. Naruto no era alguien para romper promesas. Esta lucha apenas había comenzado. Bet I'm a trendsetter too. Fire when the storm hits you. That's it, friend?